Ok, para vosotros, buenas tardes a todos aquellos que ya nos acompañan en esta preciosa tarde de miércoles 20 de enero de 2021. Estamos otra vez aquí con el propósito de compartir una vez más la bendita palabra de Dios con ustedes. Otro tema interesantísimo, así que bienvenidos a aquellos que simultáneamente nos acompañan. Y bendiciones para ustedes, así como aquellos que verán estos temas en el futuro. Un tema muy importantísimo que estamos tratando en esta tarde, como siempre lo son los temas que aquí publicamos de la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Para conocimiento de cada uno de nosotros, para información y obviamente para bendición en nuestras vidas. Así que el sábado pasado tratamos el tema de dos casas, la primera parte, la casa de Israel, la casa de Judá, temas muy importantes que yo poco o nunca los había escuchado en la congregación, en nuestra congregación en realidad, pero son temas importantísimos. Ahora estamos tratando, el sábado pasado tratamos la primera parte, ¿verdad?, del tema. Ahora vamos a tratar el tema bajo el mismo título, pero dos casas, la casa de Israel y dos casas, segunda parte, perdón, la casa de Israel y la casa de Judá. Muy interesante, así que espero que me hayan podido haber acompañado la semana pasada, y aquellos que no me acompañaron, vuelvo a sugerir. La semana pasada se me olvidó mencionar otro tema que va en relación con este tema. Estos temas están estructurados y tengo hasta ahorita 4 temas. Están en YouTube, me pueden encontrar y conocerán la verdad con Pastor Agustín García. Ahí está en YouTube y también en Facebook. Los temas, el primer tema que va en relación con es titulado robo de identidad. El segundo es una nación que no existía. El tercero es una nación en exilio, muy importante. Y el cuarto tema fue dos casas, el tema pasado, dos casas, primera parte. Y este sería nuestro quinto tema, que sería dos casas, la segunda parte, la casa de Israel y la casa de Judá. Están relacionados esos temas en gran manera, o sea, si te pierdes los primeros, para que todos podamos llegar a un entendimiento paralelo a la misma vez, yo recomiendo que vean desde el primer tema hasta el último, y que los que vayan a continuar para poder edificarnos de una manera extraordinaria. Así que, nuevamente, dos casas, segunda parte, la casa de Israel y la casa de Judá. Como para tomar un poquito de contexto, miramos en la primera parte de este tema que las 12 tribus caminaron desde la salida de Egipto, su peregrinación por el desierto, hasta los tiempos de los reyes, del rey Saúl, del rey David y del rey Salomón, juntas. Iban peregrinando juntas, o sea, unidas. El problema aquí fue cuando el pecado del rey Salomón, ahí fue cuando se dividió el reino. Y ahí quedaron, como mencionamos anteriormente, 10 tribus en el norte, que es conocido como Israel, o la casa de Efraín, la casa de Israel, la casa de Efraín, o la casa de José, o también a veces se refiere como a Samaria, porque ahí era la capital del reino del norte, Samaria. Entonces, cuando ustedes escuchen las escrituras, la casa de Israel, la casa de Efraín, la casa de José, a veces Samaria, se está refiriendo a las 10 tribus del norte, las cuales Dios se divorció de ellas, como lo miramos en el tema pasado. Un tema muy importantísimo, quedando en el sur la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y parte de los levitas, que a su tiempo vamos a mostrar. Es más, ahí que es Primera de Reyes, ¿me parece? Segunda de Reyes, ahí podemos encontrar la referencia. Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 14, acerca de los levitas, que también se quedaron parte de ellos ahí en Judá. Así que es muy interesante nuestro tema, nuevamente, repito, y fue a causa de los pecados del rey Salomón. Y los 3 pecados principales que cometió Salomón
fueron precisamente que Dios había ordenado que cuando entraran a la tierra prometida y que eligieran un rey, que este rey no debería comprar muchos caballos, ni menos de Egipto, que no debería acumular mucha plata, ni debería tener muchas mujeres, porque las mujeres iban a inclinar su corazón hacia la idolatría. Y eso fue precisamente lo que hizo Salomón. Y les voy a dar solamente las referencias a aquellos que quieran leerlas, porque es nada más como una introducción. En Deuteronomio capítulo 17, versos 16 y 17, ahí es donde Jehová Dios le dice ahí a Moisés le dio las instrucciones, que cuando eligieran un rey, no debería de comprar caballería, muchos caballos, ni plata, ni debería enriquecerse para que no se ensoberbeciera, y para que ni tuviera muchas mujeres, ni que tuviera mucho dinero, mucha plata, y ni muchas mujeres, porque las mujeres iban a inclinar su corazón hacia la idolatría. Y eso precisamente fue lo que hizo Salomón. En el capítulo 10, en el verso, quiero hacer referencia a esto, 27, 28, dice así: y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y puso el rey, verso 27, y puso el rey en Jerusalén plata como piedras, o sea, muchísima, dice, y cedros como quebrahigos, dice, y sacaban caballos y lienzos a Salomón de Egipto, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. O sea, él se hizo de muchísimos caballos, de muchísima riqueza y de muchas mujeres. Lo vamos a ver aquí en el capítulo 11, así como una introducción rápida. Dice, pero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Adumeo, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses o tras sus ídolos. A estas pues se juntó Salomón con amor. Aquí tenemos ahí el gran problema, que se hizo de caballos, se hizo de plata, de lo que Dios le había prohibido. Y ahí tenemos que se hizo también de muchas mujeres. Y luego el verso 9 al 11 de aquí: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos o ídolos, mas que no guardó lo que Jehová le mandó. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo daré a tu siervo, lo entregaré a tu siervo. Entonces ya miramos en el tema anterior que por causa del pecado de Salomón hubo un profeta que traía una capa, la partió en 12 pedazos, le dio 10 a Jeroboam por parte de Dios, y ahí fue donde se dividió el reino. 10 tribus quedaron en el norte de Israel, 2 quedaron en Judá. En el año 931 antes de Cristo fue que se dividió el reino. Recuerden que todavía Dios los soportó, y dándole la oportunidad hasta el año 722 que fueron entregadas a Siria, como lo miramos en el tema pasado, en las 10 tribus, y después la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y lo que había quedado de levitas fueron entregados a Babilonia en el año 586 por diferentes pecados. Pero ahí tenemos un resumen y un enlace de lo que vimos la semana pasada. Entonces nos quedamos la semana pasada precisamente cuando en esta que Dios se divorció de Israel al ser entregado a Siria, pero no, y Israel jamás regresó como nación a la ciudad de Israel. Dice que ahí andaban por Samaria, por el río Éufrates, a otro lado, el río Jordán, pero nunca ya volvieron como hijos de Dios, las 10 tribus que conformaban, como miramos la semana pasada, el reino del norte, la casa de Israel, la casa del norte, formada por 10 tribus solamente. Esos jamás regresaron porque Dios se divorció de ellos, y lo miramos en Jeremías capítulo 3, verso 1 y el verso 8, que vamos a hacer referencia un poquito más a esto. Entonces quise mencionar esto porque después del pecado, obviamente, ¿viene qué? Viene el castigo. O vienen las consecuencias. Capítulo 14 de aquí mismo de Primera de Reyes, versículo
tenemos 14, versículos 15 y 16, dice, 14. Dice, y Jehová sacudirá a Israel al modo de que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de entre la buena tierra que había dado a sus padres, de la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, y los esparcirá por el otro lado del río. ¿Sí? Aquí estamos viendo que ya los iba a esparcir, haciendo un resumen de lo que mencioné anteriormente. Y los esparciremos de la otra parte del río, por lo pronto, ahorita vamos a ver lo demás, por cuanto han hecho sus bosques, o sea, sus tejados a los ídolos. Y dice, ya han hecho enojar a Jehová. Dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam. Recuerdan del rey que les hizo los ídolos, los becerros de oro y todo. Dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Cuando el rey peca, él mismo se condena y cae prejuicio para su propia familia, y también hizo pecar a Israel, así que cuando dicen por ahí, se los llevó entre las espuelas también. Pues por esa razón se dividió el reino en el año, como mencioné, 931 a.C., y el año 722 Dios se divorció de ellos y los llevó esclavos de esclavitud a Asiria, y ya no regresaron jamás, o sea, como nación. Entonces es bien importante esto, porque vamos a ver ahora que ya venía el juicio, ya dice que los esparciría, que serían esparcidos, y vamos a ir ahora a lo que es a seguir tratando este tema, las consecuencias por los que fueron, pero quiero asociar esto ahora en el libro de Oseas. Y esto es muy importante, porque conocer la historia de Israel precisamente y entender las profecías de Oseas es fundamentalmente para poder entender el plan de salvación de Dios y su cumplimiento. Esto es súper importantísimo. Y vuelvo a repetir, la iglesia de Dios no enseña estas cosas porque estaban tal vez escondidas para nosotros, o nos había hecho falta escudriñar mejor las escrituras. No sé por qué razón, pero lo que sí sé es que esto es importantísimo, es esencial y no se enseña en la iglesia. Entonces vamos a ver en el libro de Oseas, vamos a ir a Oseas, ya miramos aquí los reyes, vamos a Oseas vamos a ver ahí cosas muy interesantes, y vamos a continuar con esto. Por eso les menciono que entender la historia de Israel y conocer la historia de Israel y comprender las profecías de Oseas es fundamental para poder conocer precisamente el plan de salvación de Dios y su cumplimiento. Oseas capítulo 1, verso 1 dice así: palabra de Jehová que fue a Oseas, hijo de Berí, en los días de Osías, Joatán, Achaz, Ezequías, reyes de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Así que aquí nos ayuda a entender Oseas, que fue contemporáneo de Jeroboam, y fue contemporáneo también de Isaías y de estos reyes que estaban oficiando en aquellos tiempos. Porque dice aquí, Oseas, hijo de Berí, en días de Osías, Jotán, Achaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Aquí ya estamos viendo las dos casas separadas, como ya mencioné, la casa de Israel y la casa de Judá. Aquí nos está diciendo, Osías, Joatán, Achaz, Ezequías eran reyes de Judá, del reino del sur. En los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey del norte de Israel, ¿ok? Así que aquí ya estamos viendo lo que son las dos casas, muy importante. Quise mencionar esto, y voy a tomar el próximo tema para explicar bien detalladamente, porque aquí es donde Jehová Dios le ordena a Oseas tomarse una mujer que sea fornicaria o prostituta, y hijos de prostitución. Y vamos a ver lo que en el tema que Dios permite el viernes, sería el viernes, pero vamos a ver qué significa el nombre de Osías,
¿Qué significa el nombre de Gomer, de la esposa, de aquella mujer que Dios le mandó que tomara por mujer, que era prostituta o fornicaria? Y el nombre del papá de ella, el nombre de los 3 hijos que le nacieron, y eso va a ser fundamental, pero por lo pronto vamos a hablar de este tema. Vamos a darle como le dicen por ahí, una barbechada al terreno con esto que vamos a hablar ahora, para así poder entender más, y vamos a hacer mucha referencia, si Dios lo permite, en este tema, a esto que vamos a tratar hoy, ¿ok? Así que es muy importante que sigamos la secuencia de estos temas. Es súper esencial y elemental para la iglesia de Dios conocer estas cosas, y no las conocíamos. Al menos yo no he oído, jamás había oído que se predicara de estas cosas en la iglesia. Así que se toman muchos temas muy importantísimos, no hay duda. Pero este tema no sé por qué está, inclusive he escuchado a grandes predicadores pentecosteses, adventistas, y no conocen estas cosas. Así de importante es conocerlas para poder tener una figura más importante, una mente más amplia acerca precisamente de las profecías, del plan de salvación de Dios y el cumplimiento de ellas a su tiempo. Bien. Vamos a continuar pues, habiendo entendido que Oseas era contemporáneo de Jeroboam en esos tiempos, que él tomó nota de todas esas cosas, y aquí los versículos que vamos a ir leyendo, porque es bien importantísimo entender. Yo antes ni siquiera tenía idea de qué se trataban estos capítulos, por decirlo así. Pero es importantísimo entender que todos los 14 libros de Oseas, los 14 capítulos, están un 98% hablando precisamente acerca del reino, de la casa de Israel, del reino del norte, de las 10 tribus que fueron divorciadas y esparcidas. Y lo vamos a ir viendo. Acerca de eso solamente trata estos capítulos, todos los 14 capítulos del libro de Oseas. Esto es súper importantísimo entenderlo, que de esto están tratando únicamente, y lo vamos a ver. Para iniciar, vamos a ir al capítulo 8 de Oseas, capítulo 8, y vamos a ver versículos 1 al 3, y dice así. Dice: pon a tu boca trompeta, vendrá como águila contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y nos lleva a la referencia. Yo les hablé en el tema pasado, o sí fue en el tema pasado. Les hablé y les leí Deuteronomio capítulo 28, donde Dios puso las bendiciones y las maldiciones para el pueblo de Israel. Benditos en toda la extensión de la palabra si obedecían, y la maldición que vendría sobre ellos si no obedecían. Es por eso que aquí está dando nos está diciendo aquí: pon trompeta, dice, a tu boca trompeta, vendrá como águila contra la casa de Jehová. ¿Y quién vendría como águila? ¿Quién fue que los llevó cautivos? Asiria, ¿ok? Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. El pacto de matrimonio lo miramos también en el tema pasado, que es importantísimo, en el capítulo 24 del Éxodo, donde Dios llamó a Moisés al monte, subió, le dio las leyes, fue y se las presentó al pueblo. El pueblo dijo: haremos y ejecutaremos las palabras que Jehová ha dicho. O sea, ellos aceptaron el pacto de matrimonio, y vimos que lo sellaron con sangre de animalitos, y se casó Dios con Israel, y ellos prometieron ser una esposa fiel, y ellos fallaron. Y aquí por eso ya miramos que se separó el reino por causa de la idolatría, ahí en el tema anterior, por causa primero del rey Salomón, después por causa de Jeroboam, rey del norte, las 10 tribus que estaban separados ya el reino. Y aquí nos está haciendo referencia precisamente a eso. Por eso leímos que él fue contemporáneo de Jeroboam y de aquellos reyes de Judá. Y aquí nos dice que por esa razón, dice, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. Y ahí nos da la referencia del capítulo 28 de Deuteronomio, las maldiciones que venían a ellos. La bendición que deberían de haber tomado se tornó en maldición por su desobediencia. Verso 2 dice: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Verso 3, Israel desamparó el bien, dice, enemigo lo
perseguirá. Israel desamparó el bien, o sea, no quiso el bien, el favor de Dios, todas las bendiciones y la protección que Dios tenía para él, todas las miles de bendiciones que están ahí en el capítulo 28, más muchas más, y dice que el enemigo le perseguirá, y ahí dice que vendría como águila, ¿verdad? Hablando de lo que fue Asiria, ¿verdad? Y luego dice, ellos hicieron reyes, mas no por mí. ¿Se acuerdan que los becerros de oro que hicieron allá y los reyes que serían ahí pero sobre todo los becerros de oro, hizo sacerdotes del pueblo que no era de los levitas, del sacerdocio. Ellos hicieron reyes, mas no por mí. Constituyeron príncipes, mas no, yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser talados, para ser destruidos, porque por esa razón Dios los entregó y sigue la mata dando, como dicen por ahí. El verso 12 del capítulo 8 dice, escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por poca cosa o por cosa ajena. Sí, todas las leyes que Dios les dio para que vivieran bien, feliz, tanto física como espiritualmente, todos los días de su vida, con bendiciones. Dice que ellos la tomaron por poca cosa. Y hasta el día de hoy, todas estas riquezas y estas bendiciones, la humanidad las toma a poca cosa. Entonces, muy importante el verso 12. Escribíles las grandezas de mi ley y fueron tenidas por poca cosa para ellos, ¿verdad? Bien, vamos a ir ahora al capítulo 9, aquí mismo, capítulo 9. Vamos a ver el verso 3. Dice el verso 3. No quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán viandas inmundas. ¿Ok? Allá en Deuteronomio capítulo 17, que les mencioné hace rato, que no se los leí, ahí decía que no harían regresar al pueblo a Egipto. Egipto significa el mundo, la mundandad, la perversión. Y dice el verso 9, porque ellos subieron al verso 8, nos dijimos que era el verso 3, 9:3, no quedará en la tierra de Jehová, sino que, o sea, no quedarán ahí, hablando de las 10 tribus, de las tribus del norte, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán viandas inmundas. ¿Quién dijimos que es Efraín? Cuando la Biblia habla de Efraín, ¿de quién dijimos que se trata? ¿Recuerdan? De las 10 tribus del norte, conocido como Efraín, como Israel, como José o la casa de Samaria, porque era la capital del reino del norte, Samaria. Entonces, cuando habla de Efraín no se está refiriendo a Judá, ni a Benjamín, ni a la otra parte de los levitas. Hasta el día de hoy la Biblia, cuando habla, por eso las dos casas, la casa de Israel, conocida como la casa de Israel, o la casa de Efraín, la casa de José o la casa o Samaria. Entonces, aquí estamos viendo, cuando habla de Efraín, está hablando de las 10 tribus del norte, de ese reino del norte. Dice, no quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín, o sea, volverán al mundo. Y a comer comidas inmundas, a comer cerdo y todo eso, siendo que el pueblo de Dios es un pueblo gloriosa, iglesia de Dios, un pueblo entendido, extraordinario, que no se contamina, no contamina su cuerpo con comidas inmundas, con gusanos y lombrices y más bacterias y toxinas que tiene la carne de cerdo y todo lo inmundo. Entonces por eso dijo Dios, los voy a esparcir y se van a convertir en gentiles a comer toda clase de inmundicia y no habitarán la tierra. Entonces fueron esparcidos, ya no regresaron de Asiria a formar parte del pueblo de Israel. Ahí andaban por el otro lado del río, como dice la escritura, los esparciré por el otro lado del río, pero no volvieron. Entonces volvieron a Egipto y a otros lugares, dice, a comer cosas inmundas. Y Egipto, vuelvo a repetir, no literalmente que hayan vuelto literalmente a Egipto, aunque sí, algunos sí, pero Egipto simboliza el mundo pagano, el mundo idólatra, el mundo inmundo. Vaya. Bien, verso 17 de Oseas 9 dice, mi Dios los desechará porque ellos no oyeron y andarán errantes entre las naciones. Ok, por ahí vamos ya acercándonos a aquel tema que les platiqué acerca de Abraham la otra vez, que les dije que
pudieran, mucha atención cuando dijo que los haría como la arena de la mar, se multiplicarían como la arena de la mar, como las estrellas del cielo, y que serían benditos en ellas todas las naciones de la tierra. Y aquí ya nos está dando esa figura, poco a poquito vamos a ir avanzando, en la que dice, mas Dios los desechará, porque ellos no oyeron y andarán errantes entre las naciones. Ok, por ahí vamos acercándonos, muy interesante. Y andarán errantes entre las naciones. Oseas capítulo 4, vamos a ver por qué razón andan así. ¿Por qué razón ellos andan así? Capítulo, bueno, ya la sabemos, ¿verdad? Ya la sabemos de sobra, pero vamos a ir al capítulo 4, el versículo 6. ¿Por qué fue cortado el pueblo de Israel de entre los del mismo reino de Dios? Porque fue divorciado, porque fue talado. Dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. ¿Por qué? Dice, porque tú desechaste la sabiduría, yo te desecharé del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muy bien. Es interesante como una de las primeras cosas que Dios le quitó a Israel, y fue en Oseas 2, precisamente el verso 9, dice, fíjense lo que ahora entiendo por qué cuando yo vine a los pies de Cristo, que lo acepté como mi Señor y Salvador y empecé a obedecer su palabra, Él puso esa opresión que yo tenía, ese estrés, esa ansiedad, ese malestar en mí siempre, lo quitó y puso un gozo en mi alegría que permanece hasta el día de hoy, y lo he confesado muchas veces con ustedes. Una de las principales cosas que Dios quitó de Israel, las primeras que quitó de las tribus del norte, de esas 10 tribus con las que se divorció, dice, por tanto, capítulo 2, verso 9, 2.9 dice, por tanto yo talaré y tomaré mi trigo. No, ese no es, ese 2.11. 2.11. ¿Verdad que les hizo cesar Dios? Dice, y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus sábados y todas sus festividades. Todos esos elementos contribuyen para que una persona sea feliz. Por eso Dios las dio las fiestas, el sábado, por eso hay que regocijarnos el día de reposo, que no debemos estar tristes si entendemos de verdad lo que significa el sábado, si lo llamamos delicia, si de verdad nos deleitamos en Jehová, si de verdad estamos guiados por el Espíritu Santo y nos estamos fortaleciendo. Una de las primeras cosas que Dios les quitó a ellos, aquí ya les estamos, su gozo que se provoca a través de la palabra de Dios, a través de las fiestas que Dios les estableció para que fueran felices, para que convivieran primeramente con Él y luego entre ellos mismos. Y una de las primeras cosas que les quitó, dijo, y haré cesar todo su gozo y sus fiestas y sus lunas nuevas y sus sábados y todas sus festividades, las cuales son las que producen gozos en las personas. Les quita eso, quedan vacíos por dentro, sin Dios, vuelven a quedar sin esperanza y sin Dios en el mundo, totalmente vacíos por dentro. Como dice que sabroso es al hombre el pan de mentira, y después dice que la boca queda toda llena de cascajo, y es precisamente lo que le sucedió aquí al pueblo de Israel. Así que vamos a ir a Oseas capítulo 4, el verso 6, ya que miramos, ya esto creo que ya lo leímos, ¿verdad? 4:6 dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te desecharé del sacerdocio, y porque tú olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora los entrega a las manos de Satanás, como hasta el día de hoy está la mayor parte de la humanidad, porque están perdidos, porque les falta sabiduría, les falta la sabiduría de Dios, la cual aquí está, pero no la buscan, ¿verdad? Entonces, porque tú desechaste la sabiduría y yo... Ok, muy bien. Hay otro versículo que dice que porque también que mi pueblo perece por falta de entendimiento. Dice que desecharon su ley. Creo que este mismo se relaciona con ello, ¿verdad? Bien, capítulo 2, verso 23 de Oseas. Dice así, el 2:23, dice...
y sembraréla para mí en la tierra. Ahí está. Aquí está hablando, ya miramos anteriormente que serían esparcidos allá a lo largo del río. Acá ya nos dice que serían esparcidos entre las naciones y serían sembrados, en otras palabras, y vamos a ir viendo por qué razón van a ser sembrados, ¿okay? Porque esto es bien interesante. Aquí nos dice que sembrará, dice hasta acerca de la tierra de Israel, de los tribus, y sembraréla para mí entre la tierra y tendré misericordia. Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo tema, ¿ok? Pero aquí estamos viendo para qué fueron esparcidos. Ahí vamos a ir tomando figura que Dios de la desobediencia de Israel, de lo malo que hizo, dijo, ok, bien, les voy a terminar su reinado, no van a ser hijos míos, pero recuerden que no iba a ser para siempre. Entonces aprovecho de una vez para esparcirlos, para sembrarlos en todas las naciones, para cumplir lo que había prometido también a Abraham desde el principio, que serían esparcidos, y aquí miramos anteriormente que andarían en todas las naciones, porque es un propósito también de Dios hacer esto. Andarían por todas las naciones, y yo los sembraré en todas las naciones. Y cuando lleguemos a la próxima semana a lo que es Jezreel, la primera hija o hijo de Oseas con Homer, vamos a entender lo que significa la palabra, el nombre de la primera hija. Y es semilla, de una vez lo puedo decir, es semilla. Así que está interesante. Aquí lo que nos está diciendo, pues, que sería sembrado Israel, sería sembrado para mí en la tierra. Y lo vamos a ir viendo poco a poquito. Muy bien, tenemos entonces ahora, Oseas capítulo 11, el verso 2. 11, el versículo 2. Dice así, como los llamaban, así ellos se iban de mi presencia, a los Baales sacrificaban y a las esculturas ofrecían incensario. Ok, ahí estamos viendo pues otra vez la misma referencia por cual fueron divorciados y separado el reino allá con el tiempo de Jeroboam y de Roboam. Perdón, de Jeroboam, de Salomón y de Jeroboam, porque hicieron ídolos. Entonces aquí está haciendo la misma referencia. Dice, como los llamaban, así ellos se iban de mi presencia a los Baales, a los ídolos. Dice, a los Baales sacrificaban y a las esculturas ofrecían incensario, como hacen a los ídolos, van ofreciendo incensario ahí, ¿verdad? Ahora vamos a ver Oseas capítulo 13, verso 1 y 2, dice así. Cuando Efraín hablaba hubo temor. ¿Quién es Efraín? Las 10 tribus del norte, la casa de Israel. ¿Sí? Y Efraín, la casa de Israel, la casa de Efraín, la casa de José o Samaria. Son los mismos, la división de los dos reinados. Norte, Israel con las 10 tribus, y aquí está, dice, cuando Efraín hablaba hubo temor, fue ensalzado en Israel, mas pecó en Baal, con los Baales que acabamos de ver, y murió, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, estatuas de fundición, ídolos, toda la obra de artífice, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. ¿Sí? Que los besen, ¿qué es lo que acostumbran a hacer a los ídolos? La gente cuando va pasando va y los besa, ¿verdad? Hasta ese punto se humilla. Pues es lo que estaba haciendo Israel, fornicando adulterando espiritualmente contra Dios. Lo miramos en Jeremías, y yo les compartí una imagen en uno de estos días donde puse a la infiel de Judá y a la prostituta de Israel del norte. Por eso se los compartí ahí en Jeremías capítulo 3, verso 6 al 8, me parece que estaba en esa descripción. Entonces, aquí dice que ellos hacen oro y plata y con eso hacen sus ídolos, y luego van y le besan las pezuñitas o las patas, ¿verdad? A los ídolos. Dice el verso 2, y ahora añadieron a su pecado, de su plata se han hecho, según su entendimiento, estatuas de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican,
y que besen a los becerros, o que vayan y besen las pezuñitas ahí a los becerros, como lo hacen también con los ídolos. Bien. Bueno, todos los capítulos están muy interesantes, no le puedo dar todo porque yo les recomiendo que lean todos los capítulos de los 14 capítulos de Oseas, están todos dedicados a las 10 tribus del norte. Entonces vamos a concluir ya miramos que iban a ser esparcidos, ahora vamos a hacer una referencia otra vez atrás para que no se nos olvide, el capítulo 48 de Génesis. Vamos a ir a la bendición y a ver esta profecía que anunció aún Jacob desde aquel tiempo. Ya les hablé de esto en el tema que se tituló Una nación en exilio. Les recomiendo que la vean, ya lo hice, ¿verdad? Una nación en exilio. Así que muy interesante nuestro tema, muy interesante. Dice así dijimos que vamos a ir a Génesis capítulo 48, el verso 17, ¿será? Verso 19. Vamos a ir desde el verso 17, al cabo pues el tiempo es nuestro. Dice el verso 17, estamos hablando acerca de la bendición de los brazos cruzados de Jacob con Efraín y Manasés. Entonces viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, es más, vamos desde 16. Y el ángel aquí está hablando Jacob, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos dos jóvenes, a estos dos mozos, a Efraín y a Manasés. Dice, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. O sea, de aquí vamos, multiplíquense en gran manera en toda la tierra, en medio de toda la tierra. Entonces viendo José, o sea, ahí estaba orando por ellos. Y dice, entonces viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín era el menor, entonces José acercó a Manasés y lo puso a la mano derecha de Jacob para que pusiera su mano así y lo bendijera, y Efraín a la mano izquierda para que lo bendijera también. Pero Jacob puso la mano, las cruzó así, y puso la mano derecha en la cabeza del menor, que era Efraín, y en la izquierda en la cabeza de Manasés, que era el mayor y que debería llevar la progenitura, pero Dios sabe por qué hacen las cosas. Entonces aquí nos dice el versículo, estamos en el 17, y viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, causóle esto disgusto, y agarró la mano de su padre para mudarla sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, la mano derecha. Y dijo José a su padre, no, así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tus diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, o sea, ahora Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado, o sea, grande. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su simiente será plenitud de naciones. ¿Sí? Efraín. Las 10 tribus del norte ahora trasladadas a lo que ya estamos tratando ahorita. La casa del norte, la casa de Israel, la cual está compuesta por Efraín y las otras 9 tribus. 9 tribus más. 10 tribus en total. Entonces aquí está haciendo referencia desde Jacob a la profecía de que sería multitud de naciones. Es por eso que fueron esparcidos sobre toda la faz de la tierra, y ahorita vamos a ver qué. Y es importante hacer un poquito referencia a esto. Con los brazos cruzados, Jacob está haciendo la letra Aleph, ¿sí? La Aleph Tav, que es principio. Yo enseñé esto a los hermanos de Huaquiga, no sé si lo entiendan. Aleph Tav te está haciendo una oración en la cual está marcando, porque la letra T de la Tav al último es la primera letra del abecedario hebreo y la última, Aleph Tav. La A, que ya les mostré que es como una cabeza o otras cosas diferentes, como una casa. Y luego la Tav, que es la última del abecedario, que significa
la cruz de Cristo, la crucifixión. Desde aquí se está profetizando por qué Cristo tenía que morir por esas 10 tribus, y ahorita lo vamos a ver a continuar, a concluir este tema. Por eso lo quiero mencionar. Aleph, tabla X, así. ¿Sí? Aleph. Bien. Estamos viendo aquí pues la profecía que allá lo que hemos llegado a Oseas se cumplió. Esta profecía está cumpliéndose hasta el día de hoy, donde dice el versículo 19, lo que acabamos de leer, dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo, ahora Manasés, y será también acrecentado, o sea, grande. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su simiente será plenitud de naciones. Interesante, ¿ok? Muy bien. Plenitud de naciones. A esto está haciendo referencia, y vamos a ir más atrás ahora, capítulo 17 de Génesis. Capítulo 17, aquí entre las promesas que Dios hizo a Abraham. Capítulo 17, el verso 6. 17, el verso 6 dice así. Y multiplicaré, dice, y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes o en naciones, en reyes, y reyes saldrán de ti. Aquí estamos viendo otra vez que lo multiplicaría, y ya muchas referencias que te serían como la arena del mar, que serían como las estrellas de los cielos, y que serían esparcidos por todos lados, y en ellos serían benditas todas las naciones, como ya lo miramos anteriormente, que está siendo benditas a través de los descubrimientos, de la tecnología, de todas estas cosas, pero están esparcidos ahorita con ese propósito en lo material, en lo económico y todas esas cosas, la ciencia. Y el propósito de todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita están esparcidos por toda la faz de la tierra, quedaron esparcidos en primer lugar cuando Dios los llevó a Siria. Ya no regresaron como nación, allá anduvieron por el río, como dice la escritura, y hay muchos pasajes, anduvieron al otro lado del río, peleándose con la casa del sur, con Judá y con Benjamín y con los levitas, pleito a diario con ellos, a diario. Josefo ahí, Flavio Josefo describe en sus libros las guerras de los judíos y los tomos esenciales de Josefo. Allí describe una peleadera que traía las 10 tribus del norte contra el sur, que ellos querían volver, pero ya divorciado Dios de ellos, ya no podían regresar, y Dios ya no se podía casar con ellos otra vez. Y lo vamos a ver más al concluir este tema, algo bien importante, ¿ok? Entonces estamos viendo que serían esparcidos, que en ese tiempo fueron esparcidos de una manera, inclusive cuando Cristo andaba ahí andaban ellos alrededor, ahí andaban al otro lado del Jordán, ahí por esos lados andaban. Ahí andaban, en Galilea de los gentiles, por eso le llama Galilea de los gentiles, porque ellos se convirtieron en gentiles, por eso Jesucristo andaba allá predicándoles aún. Recuerde que ahí de una vez lo voy a mencionar, que Cristo no fue enviado para salvar a las dos tribus, a la tribu de Judá y Benjamín. Él dijo, aunque sí se dice que a los suyos vino a ellos, a esas dos tribus que quedaron en el sur, pero los suyos no le recibieron. Y él mismo dijo en el capítulo 15 de Mateo, verso 24, dice, porque yo soy enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a estas 10 tribus precisamente que ya habían sido divorciadas de Dios y esparcidas en aquel tiempo no muy lejos, el año 70 después de Cristo, unos 30 años después de que él murió y resucitó y ascendió al cielo, que fue el año 33. El año 70, unos 40 años, 37 años después, cuando Vespasiano y Tito, emperador romano, fueron a saquear a Jerusalén, mataron a muchos, y a los que no mataron se los llevaron cautivos y los vendieron a Egipto y a muchas otras naciones. ¿Ok? Y luego, cuando ya estaban esparcidos de todas las otras naciones, como les mencioné anteriormente, todo lo que Cristóbal Colón hizo, los colonizadores en el siglo, ¿cuál fue? 1900, ya no me acuerdo, pero en los tiempos de Cristóbal Colón, que empezó primero con República Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico, y así fueron subiendo hasta Centro y Sudamérica, México, Estados Unidos y todo esto. Todas esas personas eran puros, esa gente de los israelitas que Dios había esparcido primero allá, y de ellos se llenó la tierra. Se cree que, si no se cree, se asegura que es España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, está lleno de todas las tribus, pero ya están perdidos, ya pudiésemos ser cualquiera de nosotros uno de ellos.
Entonces, ahí fueron esparcidos por toda la faz de la tierra. Y fíjense cómo Dios utilizó a Cristóbal Colón y a todos estos, a Hernán Cortés y a todos esos para cumplir su palabra, cosa que a nosotros nos parecía absurda y que no podemos entender. Pero ya como les mencioné anteriormente, inclusive Cristóbal Colón, si van a su biografía, su padre de él era israelita o judío. Así que, interesante en nuestras historias. Vemos entonces que Dios se divorció de ellos, o que estos fueron los que se prometió en la profecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, que serían esparcidos y se multiplicarían en toda la faz de la tierra. Y ya vemos que ahí mismo en Deuteronomio capítulo 28, donde estaban las bendiciones y las maldiciones, ahí dice que si no obedecerían, sus mujeres serían dadas a otros y eran malditos en el campo, no habría producción en el ganado ni nada, una tierra que fluye leche y miel se hizo árida, no produce ni nada, y dice que serían esparcidos a otras naciones, servirían a otras personas, y es lo que están haciendo. Hasta el día de hoy se cumplió esa profecía a la cual se hace referencia aquí, tanto Oseas. Por eso es bien importante, ¿verdad? Entonces ya miramos, le dio carta de divorcio, se divorció, lo se esparció, pero vemos que ese castigo, o sea, Dios aprovecharía su incredulidad y su maldad para sacar algo bueno. Es por eso que lo vamos a conectar con el otro tema. Yo los sembraré en todas las naciones, en toda la tierra. ¿Por qué propósito los sembraré? Pues con un propósito muy interesante, porque ahí dice que no serían desechados por completo. Inclusive en el capítulo que no serían desechados por completo, y ya miramos el divorcio en el capítulo 3 de Jeremías, en el verso 8, miramos el divorcio en la vez pasada, y en Jeremías capítulo 31 quiero llevarlos ahí para ver que ellos serían castigados por lo que hicieron, pero no iban a ser talados y destruidos por completo, que ya dijera Dios, hasta aquí llegamos y punto, se divorció de ellos, se separó de ellos y ya no podía casarse otra vez con ellos. Entonces, en esas circunstancias Dios ya aprovechó para cumplir su propósito del principio de esparcirlos sobre toda la faz de la tierra. Y algo que garantiza que no son desechados por completo, la misma escritura lo dice, capítulo 31 de Jeremías, versículo 35 y 36, dice así: así ha dicho Jehová. O sea, aquí está la firma de Elohim, o de Adonai, o de Yahweh, como le guste llamar. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahí pone el sello otra vez. Si estas leyes, ¿cuáles leyes? Ya mencionó que el sol tiene una ley, porque Dios le dijo, harás tu recorrido. A la luna y las estrellas dice que les puso leyes, y a la mar también les puso leyes. Dice, si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, y vuelve a afirmar, también la simiente de Israel faltará, para no ser más mi nación delante de mí todos los días. Así que es imposible que Dios no tenga todavía propósitos con Israel. Dice que si ya no hubiera luz del sol, ni la mar, ni nada existiera, pues entonces tampoco Israel sería su nación, pero todavía están esparcidos. Pero Dios dice que sí, sigue siendo su nación, o va a seguir siendo su nación. Lo vamos a ver aquí. Bien, entonces ya vemos que Dios no los taló ni los destruyó por completo, sino que los castigó cumpliendo la sentencia de castigo que él había determinado si no obedecían. Y también a la vez cumpliendo las promesas que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob desde el principio. Y vemos como Jacob en su oración también dijo que sería Efraín, las 10 tribus del norte. Y ya después en el año 70 ya la tribu de Judá también y la de Benjamín, porque ahí Tito hizo arrasadero con todo y los esparció por todos, ya a todas. En este caso ya fue a todo. Ya había mencionado anteriormente que cuando las dos tribus, la casa de Judá, que era compuesta por las dos tribus, la tribu de Benjamín y la de Judá, ellos sí regresaron a Israel, porque de ellos nunca se divorció Dios. Porque allá había prometido a Jeroboam, también le dijo, a ti te daré 10 tribus, pero no quitaré del todo el reino, para que haya luz para todo el tiempo, para siempre en la casa de Jerusalén, en la casa de David. Por eso nunca se divorció de la tribu de Judá, del reino del sur. Jamás se divorció de ellos, pero sí se divorció del reino del norte, como lo miramos.
Pero ya miramos que no es para siempre. No es para siempre. ¿Por qué ya no se podía casar otra vez estando divorciado Dios con ellos? Porque ya, por más que lloraban y clamaban, ¿por qué ya no quiso? Así como Esaú que lloraba y da, y bendíceme, ¿no? Ya bendice tu... Bueno, no lo dijo así, pero allá Hebreo sí lo dice, que menospreció su primogenitura y por más que quería, no. Así estos tampoco ya no podían regresar y los judíos sabían, por eso no les permitían ingresar a Jerusalén, a entrar ahí como pueblo. ¿Por qué razón no se podía casar Dios con ellos ya estando divorciados? Deuteronomio capítulo 10, 24. Deuteronomio capítulo 24. Vamos a ver por qué razón Dios ya no se podía casar otra vez con aquellos divorciados, que se había divorciado con las 10 tribus del norte. El capítulo 24 de Deuteronomio, verso 1 al 4, dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le guardare por haberla hallado en... Si no le agradare, por haberle hallado por haber hallado en ella cosa torpe, le escribirá carta de repudio o de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y si a alguien no le gusta porque se casó con una muchacha, con una joven, y pues la ve muy torpe, que aquí dice torpe, o algo no le gustó, dice que la tiene que despedir, pero le tiene que dar una carta y se la tiene que entregar en su mano, le tiene que dar una carta de divorcio, de repudio. Dice... Y saliendo de su casa podía ir y casarse con otro hombre. Y saliendo de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Okay? Se va de su casa, tiene su carta de divorcio, la presenta y se puede casar con otro hombre. Y si la aborreciere este último, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O si muriese el postrer hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue amancillada, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Si entendimos, si una mujer, el hombre no le gusta, le da carta de divorcio en su mano, esta va y se puede casar con otro. Pero si con ese que se casó, ya sea que se divorcia o se muere, entonces ya no puede tomarla el primer marido, porque dice que ya es abominación y no puede tomarla. ¿Ok? Esto ya lo había explicado en Waukegan, espero que los hermanos, si están conectados, me entiendan. Pero esto es muy importantísimo que entendamos estos capítulos. El verso 3 otra vez. Si la aborreciera este último, o sea, y salida de su casa podía ir y casarse con otro hombre. O sea, ya está con el segundo. Si el segundo la aborreciere y le escribiere carta de repudio y se la entregase en su mano y la despidiese de su casa, o si muriere el postrer, el anterior hombre que la tomó para sí por mujer, no, el último que la tomó por mujer, perdón. Dice, y no podrá su primer marido, ahora sí, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue amancillada, porque es abominación delante de Jehová. Y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios. O sea, ya mencioné otra vez rápidamente, el primero la tiene, le da carta de divorcio, ella se puede casar con ese y todo está bien, ninguno de los dos está en adulterio. Pero si el segundo la despide o muere, el primero ya no la puede tomar. Así pasó con el pueblo de Israel. Cuando Dios se divorció de ellos y entró a adulterar con los ídolos, ya no podía casarse Dios con ellos, con el pueblo otra vez. Ya no podía casarse. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Casi atiné ahí. Verso 1 y 2. Dice así: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que conocen la ley, la Torá.
aquí que necesitamos expertos en la palabra, en la Torá, desde Génesis a Deuteronomio, expertos. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del matrimonio. ¿Qué significa esto? Que para que Dios pudiera aceptar otra vez a las 10 tribus a la casa de Israel, a la casa del norte, al reino del norte, a la casa del norte, las 10 tribus, para que Dios pudiera aceptarlos otra vez, tenía que morir Cristo por ellos. Por eso, Cristo al morir, de ahí para adelante, tanto los israelitas, las 10 tribus que estaban divorciadas, como los gentiles de los tiempos de Noé, los cananeos y todo eso, ya podían entrar y formar parte del pueblo de Israel, de la tribu del reino de Dios, porque estaba la tribu de Judá, todavía tiene luz hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy se tiene que acudir a, como dice Romanos 11, que tenemos que ser injertados en la buena oliva, en el pueblo de Israel, en las tribus de Judá y la de Benjamín, que es donde viene hasta ahorita la luz, que es la iglesia. Si no es así, no hay negocio. Entonces, ahora entendemos por qué Jesucristo dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por ellas murió. Y aquí es donde se asocia precisamente la parábola del hijo pródigo. Y nuestro próximo tema va a ser enfocado, y vamos a ir de una vez, le vamos a dar un apunte, habiendo mencionado esto. Tenemos las dos casas, el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte con 10 tribus, el reino del sur con 2 tribus, y también son comparados como 2 palos o como 2 árboles. En Ezequiel capítulo 37, vamos a ir ahí. Bien importante esto también, Ezequiel capítulo 37, hablando de esto, de estos huesos secos, las tribus estas que son los huesos secos, las 10 tribus, dice así. Vamos a leer, el tiempo ya está aquí, pero ya voy a terminar. Desde el verso 1 dice, el capítulo 37 de Ezequiel, recuerden que ya las tribus fueron esparcidas, están siendo de bendición a las naciones por la tecnología, por el dinero, por la ciencia, por muchas cosas, pero se cumplió la palabra de Dios que serían esparcidos por toda la faz de la tierra, pero no serían divorciados, no serían desechados por completo, sino por su desobediencia. Dios aprovechó para sembrarlos en toda la tierra. Pero ya miramos que muriendo Cristo ahora sí podían formar parte, pero también ahí en Romanos 11 dice que Dios endureció el entendimiento de ellos para que no entraran, sino que una cierta remanente está entrando, pero a su tiempo, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero como una introducción al tema próximo, dice así, el verso 37, capítulo 37 de Ezequiel, verso 1. Dice, y la mano de Jehová fue sobre mí, está hablando el profeta, y sacóme en el espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchos sobre el haz del campo. O sea, el campo simboliza la tierra, ¿ok? Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y por ciertos secos en gran manera, o sea, huesos secos. Y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Le preguntó Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Dice, yo le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dijo el Señor Jehová a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y veréis y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me mandó y hubo un ruido
mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y que nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Y díjome, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile, espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos. Y profeticé como él me había demandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran extremo. ¿Quién son estos huesos? ¿Quién son estos huesos? El verso 11 dice, y díjome luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Y quiénes son la casa de Israel otra vez? Las 10 tribus del norte, las que fueron divorciadas y esparcidas sobre todas las naciones. Los huesos muertos que dice que no tenían espíritu ya, o sea, literalmente, espiritualmente están muertos. En otras palabras, ellos son esos huesos muertos, que a su tiempo, y dice el verso, del capítulo 37, vamos al verso, aquí ya miramos entonces que son la casa de Israel, las 10 tribus del norte, las que se divorciaron. Versos 16 y 17 dice, el verso que dice, fue palabra de Jehová a mí diciendo, ahí está la firma otra vez de Jehová, dice, tú, hijo de hombre, tómate ahora un palo. Recuerden, les mencioné que aquí son considerados como 2 palos o 2 árboles diferentes, pero la palabra la introducieron como palo, los 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Dice, tómate un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel, sus compañeros. Ahí están las 2 casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Tómate pues, a los hijos de Israel, sus compañeros. Y lo dice, toma después otro palo y escribe a él, a José, palo de Efraín. Sigue siendo la tribu del norte. Y a toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego en uno con el otro, para que sean uno y serán uno en tu mano. Ese es el propósito final de Dios, de unirlos a los dos. Recuerden allí en Efesios capítulo 4 cuando dice que había una pared intermedia y que Cristo por eso vino a morir, para quitar esa enemistad entre los israelitas contra los judíos. Esa enemistad que había, y siempre peleando, dice que Cristo vino a morir para quitar la pared intermedia que había en medio de ellos. Ese divorcio que había, y que se casó con el otro y que el otro murió, ya no la podía tomar el primero, tenía que venir Cristo a morir para que ya poder unirlos. Pero ahorita, para que se cumpla la profecía y la palabra de Dios, están esparcidos en toda la faz de la tierra, pero llegará el momento, conforme a la profecía, y lo vamos a ver en nuestros próximos temas, donde estos dos serán uno en la mano de Dios. Un pastor, un redil, ya no va a haber más problemas que en ellos, sino que dice que todos van a estar fundados en el fundamento de los apóstoles, que es Cristo. Pero esto es muy importante, entender estas cosas, por qué están pasando, por qué dijo Dios que serían esparcidos, le prometió a Abraham que estarían benditas en ellos todas las naciones, pero a su tiempo, y vamos a ver por qué son sembrados, en el próximo tema que vamos a tratar, si Dios permite, el viernes, va a estar también muy interesante, y va a estar asociado, por supuesto, con esto para concluir esta gran enseñanza que Dios pues ha puesto en nuestro entendimiento, para que sea luz a nosotros y así poder ser luz para otros. Entonces vamos a ser más específicos, tomando nuestra referencia acerca de ella. Nuestra referencia el viernes va a ser otra vez lo que es el divorcio, y como lo que tomamos ahí en Deuteronomio 24. De ahí va a ser nuestro punto de partida, haciendo otra vez un resumen en esto que acabamos de hablar. Así que va a estar interesante nuestro tema. Pues gracias a Dios que hemos terminado con esta segunda parte hasta ahorita de las 2 casas,
la casa de Israel y la casa de Judá. Vuelvo a enfatizar que la casa de Israel, compuesta por las 10 tribus del norte, su capital en Samaria, fue entregado a Jeroboam, siervo de Salomón, y así muchos reyes a transcurso del tiempo gobernaron en el norte. La división del reino se llevó a cabo el año 931 a.C. y fueron entregados a Asiria el año 722 a.C., el reino del norte, y el reino del sur fue llevado a Babilonia en el año 586 por 70 años. El reino del norte de Samaria, de Asiria, jamás regresó como pueblo de Dios, porque ya fue divorciado de ellos. Pero la tribu de Judá y Benjamín y los levitas que estuvieron en Babilonia sí regresaron, porque de ellos jamás se divorció Dios, sino como dijo Dios que iba a ser lámpara para siempre, y porque allí en la ciudad de Judá, en la ciudad que él puso para hacer allí habitar su nombre. Así que esto es bien importante entenderlo. Cuando entendamos todos estos temas y vayamos a Romanos, a leer Romanos, donde habla de los judíos, y que no se les predicaba sino a solo judíos, entonces sí vamos a entender que allí los israelitas no tenían que ver nada, y yo antes no sabía eso. Yo cuando mencionaba judíos, ahí metía en el paquete a todos, a israelitas y a todos. No, ya no, eso en los tiempos de Jesucristo y mucho antes ya no tuvieron parte ahí para nada. Hasta después de su muerte, los que tal vez muchos sí se convirtieron, como ahí en el día del Pentecostés y todo eso, que vinieron de todos lados, ellos conocían y muchos sí se convirtieron, pero como dice la Escritura, que Dios les endureció el entendimiento para que no entraran todos, porque también Dios tiene sus propósitos. Así que, nuevamente, gracias por haber acompañado, por haber estado de manera simultánea conmigo, y bendiciones para aquellos que también en el futuro mirarán estos temas tan importantísimos. Así que damos por concluida en esta tarde este tema, dando gracias a Dios y la honra y gloria a Él, porque Él es el único que la merece, porque Él, todo lo que haya sido edificante y de bendición, pues la honra y gloria, lo vuelvo a repetir, no son nada más que para el único que la merece, el Dios vivo, el Dios poderoso. Y si alguna de mis palabras fue ofensiva, o si sintió alguien aludido, simplemente lo asumo a mi carnalidad, a mi persona, a mi celo por conocer más de la verdad y compartirla con ustedes, y tal vez en mi manera de explicarla soy un poco brusco, tratando de hacerlo más explícito. Si alguien se sintió ofendido, no quiero que lo consideren que fue una crítica destructiva, sino al contrario, una crítica constructiva, porque estos temas precisamente nos ayudarán a que si todos nos enfocáramos en estas cosas, no habría tanta religión, porque lo que separa la religión precisamente es que cada quien tiene su propio fundador, su propio changarro, como dice por ahí vulgarmente una persona, y cada quien atiende su changarro y enseña lo que le conviene, lo que cree, y ¿sabe por qué fueron destruidos aquellos y fueron talados? Porque les faltó entendimiento, sabiduría. Y si desechamos la ley, la palabra de Dios, la Torá, la instrucción, la enseñanza, pues entonces a nosotros también nos sigue faltando sabiduría, quedamos muy cortos, con muy poca luz. Es por eso la importancia de estos temas. Cuando todos actuemos de esta manera, nos iremos uniendo poco a poco. Todas las religiones se irán convirtiendo en una. ¿Recuerdan la profecía la oración de Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan? Refiriéndose también a estos y a nosotros, para que todos, Padre, así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno con nosotros. No miles de religiones por el mundo entero, hablando cada quien lo que le parece. No. Aquí están las raíces hebreas, el principio, la ley que se dio en el Sinaí. Claro, no vamos a ir a lo ritual. Cristo ya es el sacrificio, pero la mayoría de las cosas que producían gozo a los israelitas que Dios se los quitó, ¿qué fue? Las fiestas, los sábados, la ley, la bendición, lo que a mí me ha producido gozo también cuando vine a los pies de Cristo. Así que hay que considerarlo dos veces antes que digamos que el Antiguo Testamento, mal llamado así, que ya fue abolido, porque es una aberración por completo. Pero bueno, bendiciones para todos. Enseguida pues voy a leer sus comentarios. Si el Eterno Dios lo permite, nuestra tercera parte será presentada este próximo viernes, que sería 22, ¿verdad? Ya quiero acabar con el mes muy rápido. Sería el 22, ¿verdad? ¿Ok? Así que los espero y vamos a seguir estudiando. Tengo
muchas cosas pendientes, módulos que ir avanzando en los módulos que también estoy inscrito, pero a veces no, pues nomás estudio y no puedo mandar las respuestas porque pues estoy aquí haciendo otras cosas y aprendiendo y estudiando la escritura y luchando contra con los diccionarios y buscando más información. Así que pues me dio gusto haber podido ser un instrumento, un vaso utilizado por Dios para llevar a cabo este tema. Dios los cuide y los bendiga a todos. Así que voy a leer sus comentarios enseguida y ya pues el estudio queda por terminado. Dios los bendiga. Déjenme ver quién nos acompaña por ahí. ¿Quién nos acompaña? Déjame ver si encuentro mis otros lentes aquí. Estos están para no agacharme tanto. A ver quién nos acompañó en esta tarde. Nos acompañó Ishi Isaías. Nos acompañó, me da mucho gusto y le damos la bienvenida, Dios le bendiga. María Mendoza también nos acompañó, dice pasa vos, la voz pasa, Marita, Dios te bendiga siempre. Marita García nos acompaña, también le damos la bienvenida. Alexander López, bienvenida o bienvenido, no sé si es hombre o Alexander. Nuestro hermano Fred Rodríguez también nos acompaña, Dios le bendiga hermano, hasta Iguala por allá se encuentra. Ronnie Avalle Velázquez también, bendiciones. Tomás Monge nos acompañó, le damos la bienvenida. Joaquina Escárcega, mi prima, le damos también la bienvenida hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenemos a Jesús Chuy Camposano, gracias Chuy Camposano porque siempre nos acompañas y también siempre comparte nuestros videos, una bendición para ti. Alexander López dice, pasa hermano, que Dios te bendiga, feliz noche, amén. Alexander, ok, que Dios bendiga también. Felsin Cubia nos acompaña, le damos la bienvenida. Ayala Freddy nos acompaña también, bienvenido y bendiciones. Moisés Díaz, bendiciones. Becky Gutiérrez también nos acompaña, le damos la bienvenida. El hermano Adolfo Mendoza nos acompaña, le damos la bienvenida. Y qué bueno que se conectó hermanito, porque le voy a recomendar este tema junto con el del pasado. Y a todos los que nos están viendo, el pasado también fue titulado Dos casas, la casa de Israel, dos casas, primera parte, la casa de Israel, la casa de Judá. Anteriores tenemos el tema de una nación en exilio, una nación que no existía, y luego tenemos también robo de identidad, que es nuestro primer tema, así que yo les recomiendo que lo vean aquellos que tengan la voluntad de hacerlo. Tenemos a Olivia Carrasco, le damos la bienvenida. María Mendoza dice buenas noches, hasta mañana, gracias por el hermoso mensaje, amén hermanita, Dios te bendiga, la honra y gloria ya sabes para quién es. A nuestra hermanita Karen también le recomiendo los temas que acabo de mencionar. Hermanita, yo sé que usted es muy analítica y muy especial y va a agarrar una sabiduría, una inteligencia extraordinaria y todos vamos a ir creciendo en conocimiento y espiritualmente en estos temas muy importantes, hermanita, la verdad, yo se los recomiendo. Gloria Bolívar, saludos hermano, Dios le bendiga hermana, gusto en verla por aquí. Obrero de Cristo nos acompaña también, le damos la bienvenida. Yo, Baltasar, Dios le bendiga. Gloria Bolívar dice, exacto, Dios solo tiene un pueblo y ahora fuimos injertados por medio de Yeshua, amén, por medio de Yeshua, que es su nombre verdadero, exactamente, así que Él fue el que murió por nosotros y ahí ya miramos de qué manera Dios pudo aceptar otra vez a los israelitas, habiendo simplemente muerto. Si Él no hubiera muerto por ellos, todavía no pudieran entrar y aún ni nosotros, así que tuvo que ser necesario que muriese para venir y que pudieran entrar otra vez aquellos que ya habían sido divorciados de Dios. Así que muy interesante. Gracias hermana Gloria, Dios le bendiga y gracias también por su apoyo en todo. Dice al pueblo de Dios, claro que sí, cuídense mucho, los quiero mucho a todos. Si Dios permite, los miro el viernes a través de este mismo medio, así que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.